inicié en el mundo de la coctelería por puro respeto que me causaba el barman. En esas épocas yo trabajaba en el restaurante Villa Veneto, aquí en Barcelona, un clásico de la ciudad y con un servicio de, como decimos, de la vieja escuela. Y a mí el día que me ponían de barman, que me tocaba una vez a la semana o dos, vi que la libertad que tenía dentro de una barra era totalmente en la que me encontraba a la hora de dar un servicio, ¿no? El problema que me encontraba a la hora de dar un servicio en estos niveles es que la culpa siempre era del camarero o del jefe de rango y dependía del primer maître, del segundo, del chef, del pastelero, del barman, del sommelier, y al final siempre las culpas eran para mí. Entonces lo bonito y el respeto que me causaba todo el tema de la botellería, empecé, me sentía comodísimo y a través de una buena amistad también con el señor Gotarda me accedió a poder entrar a trabajar en el Ideal Cocktail Bar, coctelería clásica fundada en 1931, una coctelería de 3 generaciones, también de la vieja escuela, donde para mí fue tanto Villa Veneto para lo que es el cuidar el pequeño detalle y un buen servicio, que creo que es básico dentro de una barra, no solo tirar ingredientes, sino yo creo para mí eso es lo último, ¿no? Voy más al pequeño detalle y a un buen servicio que a lo que es el cóctel en sí, que al final se puede buscar soluciones para adecuarlo a la medida del cliente. Bueno, yo mis inicios ya empezaron, Vicente, cuando tenía 14 años. Mi primer trabajo fue de ayudante de pastelero. Yo vivía en la Floresta y cada fin de semana y agosto o lo que era festivos, a las 4 de la mañana ya me enseñaron un poquito la rutina de rascar bandejas y también me empezó a apasionar todo el tema de las masas, al hacer croissants, algunos pasteles. Yo ya te digo, era el ayudante, el que hacía la faena sucia, pero ese fue mi primer oficio. Después pasé a repartidor de pan involucrado y mi primer trabajo con contrato fue a los 17 años en el Hotel Layetana Palace de botones. Sinceramente, uno de los mejores años de mi vida, porque creo que la picardía que puede encontrar un botones y sobre todo el público extranjero, que normalmente son muy agradecidos y valoran tu faena, fue una experiencia única que siempre he llevado en mi camino, ¿no? O sea, esa picardía, esa gracia, siempre la he mantenido y al final yo me decanté para el tema de la barra por los pasos que he tenido, por suerte, y también de viajar al extranjero. He tocado el mundo de la sala en Estrella Michelin, he tocado el mundo de coctelería clásica o he estado en sitios de World 50 Best y al final la experiencia que he tenido dentro de las cocinas o incluso que he estudiado pastelería en la Hotman, ¿no?, para el curso de pastelero profesional, creo que la unidad de todos distintos elementos hacen el labor de un barman, ¿no? La picardía del botones, la precisión a veces de un pastelero, la creatividad de un chef y sobre todo la visión de servicio de un gran maître, que creo que es esencial y que peca mucho la gente dentro de la barra. Yo para mí, como decía el Gotarda, el padre, un buen barman además sabe hacer cócteles, ¿sabes? Entonces yo creo que es muy importante tener un buen conocimiento y sobre todo respetar lo que es las bases de la coctelería clásica o a nivel de cocina o de pastelería. Yo al final creo que si lo decimos nosotros muchas cosas a veces suena mal y es más bonito que te lo diga o te lo reconozca la gente. Y yo creo que me ha marcado mucho las escuelas que he pasado y sobre todo mucha humildad. Creo que es la base de nuestro oficio, que sobre todo dentro de las barras o en las grandes cocinas se pierde muchísimo y creo que es un elemento básico de seguir con humildad, de cada día intentar aprender y al final hacer lo que el cliente busque, ¿no? Entonces, si adaptar el negocio o en el sitio que trabajemos a las necesidades que esté buscando un cliente, ¿vale? Entonces, yo creo que eso, bueno, el tema de servicio, la visión de servicio muy importante,
y a mí lo que siempre me ha gustado es trabajar con una elegancia estilo japonés o con movimientos básicos y tenerlo todo en su sitio y de una forma impecable, ¿no? A mí, como muchas veces me dicen, el 9,5 no me sirve, yo siempre intento buscar el 10, ¿no? Entonces ya es una exigencia que primero de todo me la exijo a mí, porque si no lo paso mal, y después lo intento transmitir a mi equipo de una manera amigable y haciendo unas buenas formaciones de la manera o el sistema de trabajo que queremos que hagan en nuestra casa. Yo definiría la coctelería una coctelería muy técnica, una coctelería de conocimiento y sobre todo una persona pues, que he tenido la suerte de viajar alrededor de casi prácticamente todo el mundo. He estado muchos años viviendo en Asia y yo, sobre todo lo que decía, un conocimiento básico, primero de los destilados, licores, siropes, ¿no? Todo el mundo líquido, intentarlo conocer a la perfección, intentar aprender de los mejores y lo que siempre digo, aparte de lo que es la experiencia profesional o teórica que hayas agregado, es muy importante crecer y seguir creciendo e ir a conocer los mejores y los peores sitios, porque muchas veces he estado en los mejores sitios y para mí ha sido como ir con unas expectativas así y encontrarme con esto, y he ido a sitios que estaban en la sombra y al entrar ahí he dicho, para mí esto es arte, ¿no? Entonces yo creo que todos estos pequeños detalles al final es la suma de lo que tú puedas crear. Entonces yo considero que es una coctelería muy técnica y con mucho respeto. Yo la manera de conceptualizar un cóctel, al final, también por experiencia, durante muchos años he hecho artes marciales y al final estar dentro de una barra para mí es igual que hacer una cata o siempre es como una danza, ¿no? Como un Billy Elliot dentro de una barra, ¿vale? Entonces, primero de todo hemos de trabajar con un muy buen producto, tener el conocimiento en qué nos va a aportar cada matiz o cada gesto que hagamos y para mí cada cóctel, tanto sea de coctelería clásica como cócteles de autor, cada cóctel es único. Entonces cada cóctel para ti será totalmente distinto si le subo la acidez, si le subo el amargor o el dulzor, que eso es nuestra labor, o personalizarlo a medida de cada cliente. Yo, por ejemplo, whisky sour, no es lo mismo que me pida un whisky sour y yo daré un whisky sour siempre igual, a 100 personas siempre se lo voy a hacer igual, pero es que esas 100 personas tienen gustos totalmente distintos. A mí, por ejemplo, yo cuando salgo me tomo el whisky sour, como en ejemplo, y a mí la cantidad de veces que me han hecho el whisky sour ácido, la astringencia que me produce, es que no puedo tomar más y a mí me desagrada. Entonces a mí me gusta con clara de huevo y con el toque de azúcar. Pero claro, si nosotros no lo transmitimos a nuestro cliente que está en nuestra casa, al final es mimo. Es tener el cariño, el detalle y el ichigo ichi, como dicen en Japón. Es el momento, aprovéchalo, porque es que mañana no vas a tener ese momento y ese momento es que es único. Entonces, nuestra labor para dar un servicio, si nosotros no nos movemos o no nos interesamos, no lo va a hacer nadie. Entonces, si queremos marcar la diferencia y que este cliente venga y habla de nosotros, tenemos que exigirnos primero a nosotros mismos y después para poder ofrecer este tipo de experiencia. Es un nivel de exigencia muy alto, la verdad que incluso al haber trabajado pues, en sitios de estrellas Michelin o en The World's 50 Best y al tener responsabilidades altas, es un nivel de exigencia pues, que durante muchos años lo hemos cumplido y ahora siendo propietarios de nuestro local, incluso seguimos con la misma línea. Yo eso sí, Vicente, soy lo mismo de exigente ahora mismo que cuando tenía 14 años y estaba rascando bandejas. Porque en mi casa me enseñaron, o estudias que te ayudamos o te pones a trabajar. Y si trabajas, has de ser de los mejores haciendo lo que haces. Y no es para has de ser el mejor, has de ser, no, o sea, lo hago con vocación. O sea, yo al final me preocupo por el cliente que viene a nuestra casa. Mi bebida preferida, el bourbon o el pisco, así de destilados.
Yo si tuviese que elegir uno de los dos, prácticamente tomaría el bourbon. Me gustaría que aprendieran sobre todo la importancia que es exigirse a uno mismo la responsabilidad que conlleva estar dentro de una barra, que al final no hacemos exclusivamente que mezclar 4 zumos, agitar y servir, sino les agradecería o me gustaría que aprendiesen de cuidar el pequeño detalle. Pero el pequeño detalle significa entrar desde la puerta hasta el vestuario y observar con un radar de 360 grados, ostras, la bombilla estatal, aquí hay un poquito de polvo, ostras, que el vaso este... Todos los pequeños detalles que al final hacen la suma de una buena experiencia, ¿no? Lo que comentaba, el tema del hilo musical, bajar la luz, ¿no? Según el ambiente que queramos. No son tantos pequeños detalles que al final yo creo que es lo que me gustaría, que después el cóctel es brutal, pues hemos ganado, ¿no? Pero me gustaría centrarse en buscar una cosa con primero respeto a las bases clásicas y sobre todo que hagan algo con un porqué y que tenga una historia, que no cojan un vaso y le pongo esto no sé qué, un manojo de menta y ya está. No, no, vamos a pensar, vamos a leer, cojamos libros de historia, ostras, ¿qué bebían los romanos? ¿Qué tomaban los vikingos? El hidromiel, agua, miel, levadura, ostras, probamos de hacer una fermentación de hidromiel, ¿no? Al final es la curiosidad lo que nos tira hacia adelante.